Hola, ¿qué tal? Desde la semana anterior estábamos hablando con Gina Nanetti. Ella es una mujer chilena que nos está hablando de cosas muy interesantes que no es fácil de oír y no es fácil de conocer, pero se llaman limpiezas kármicas. Es muy posible que ustedes se estén preguntando, como nos hemos preguntado todos, a ver, ¿qué le pasó al mundo? ¿Qué se hizo Dios o por qué estamos en esta racha de malos momentos para muchos, de malos momentos o de momentos de aprendizaje? Gina es una mujer que es coach espiritual y trabaja limpiezas kármicas. Y hablando con ella nos decía que el trabajo de ella consiste muchas veces en ayudar a hacer conciencia de los linajes que se traen y cómo nos podemos liberar de ellos. ¿Nos podemos liberar de ellos, Gina? ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos liberar de ese linaje familiar o kármico que traemos? ¿Cómo se hace esto, Gina? Bueno, ahí hay que entrar por decir así, hay que entrar en el subconsciente personal y familiar. Eso se trabaja mucho en las constelaciones familiares, ¿no? Las constelaciones familiares se mueve todo un inconsciente y ahí empiezan a salir todos los procesos en que la persona está atrapada. Entonces, de alguna manera, a medida, a lo menos como yo lo voy haciendo, es que nos vamos conectando con el subconsciente de la persona y cómo ella se relaciona justamente con sus linajes. Y a medida que va el proceso, la persona, tú sientes a nivel corporal cómo cargas esos patrones. Una gran mayoría los carga en la espalda, empieza mucho peso en la espalda, peso en el corazón, o peso en los brazos, las piernas, los pies. Hay personas que se sienten que ni siquiera se pueden mover. Hay personas que entran en procesos de mucho miedo o mucha pena. Empieza a aflorar todo lo que está guardado en ese subconsciente en relación a lo que estamos revisando. Y a medida que eso va saliendo, ahí es donde yo empiezo a hacer la limpieza. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí yo aplico mi canal, ¿no? Así como aplico la terapéutica, empiezo a aplicar también el canal, ¿no? La inteligencia espiritual, inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Entonces yo ahí convoco mi canal y ahí traigo energías específicas, ¿ya? Para poder, digamos, transmutar y limpiar y sacar esos pesos, esas cargas. ¿Ya? Entonces, a medida que hacemos un trabajo de perdón también, ¿no es cierto?, de esta vida o de otras vidas, y de resolver el nódulo con el cual tú estás teniendo ese relacionamiento tan difícil, ya muchas mujeres problemas de violaciones o problemas de sometimiento, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como que sobre todo el femenino ha pasado por temas muy difíciles. Y de alguna manera ese es un punto, ¿no? Hay de todo en esto, ¿no? No todo, pero digamos, una gran mayoría, la mujer ha perdido su poder, su autoestima, su valorización de sí misma, ¿ya? Y entonces carga mucha historia familiar, mucha historia en su vida como madre, como mujer, que después ya con el tiempo eso puede aflorar en enfermedades, en soledades. Ese es un ejemplo. Ya. ¿Qué consulta un hombre? Un hombre, ¿qué limpieza kármica se le hace a un hombre, por ejemplo, Gina? La mayoría de ellos llegan con frustraciones, depresiones, de no poder surgir
o afectivamente o económicamente. Se sienten heridos, se sienten detenidos, ¿ya? O tienen relaciones difíciles también, ¿no? Entonces, tanto mujeres y hombres, por su lado, tienen lo suyo, por decir. Entonces hay que también resolver todos esos nudos. Entonces, a medida que se van resolviendo en el proceso de la sanación, la persona se empieza a sentir liviana. Es automático. El subconsciente se sana, ¿no? Como es rápido, es instantáneo. Como mágico. No es mágico, es totalmente real. Pero como si fuera magia, es decir, no es mágico, pero es como si fuera tan instantáneo que a veces parece como imposible de creer, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo hago la terapéutica me conecto con el alma de la persona, con ese estado de unidad de ella. Cuando yo hago la sanación, empiezo a abrir ese espacio. Entonces la misma persona también se autosana, saca ese poder. No es consciente, pero al yo conectar con esa parte, más lo que yo voy guiando y entregando desde el canal, la persona también, ella se autosana, se autolibera, porque finalmente lo que tú estás cargando es algo tuyo. Finalmente, es tu propia creación. Así como tú creaste esa dualidad, tú tienes el poder de disolver la dualidad. Pero también heredo de los pendientes familiares no solucionados. Exacto, esos pendientes familiares que son muy afín a ti, los necesitas para tu crecimiento. Entonces tú misma, al resolver con eso, te resuelves tú y resuelves el linaje. Yo escojo el lugar donde nazco, la familia donde voy a nacer, el lugar donde pertenezco. Sí, todo se escribe arriba antes de venir acá. Todo, tu historia está, tú misma vas haciendo tu guión. Uno cree que llega acá y ahora ¿qué hago? Y tengo este guión de vida. Y yo no pedí esto. ¿Qué hago acá? ¿Por qué tengo que sufrir todo esto? ¿No? Ese es desde tu inconsciencia, desde tu dualidad, no entiendes. Pero tu alma sí tiene claro por qué escogió eso. El tema es que tú te conectes con esa parte tuya que sabe, pero no nacemos con esa conexión consciente, ¿no? La divinidad, por algo, hace que nosotros no podamos en un buen tiempo tener esa conexión y entender el por qué hemos escogido eso, porque es parte de un aprendizaje. O sea que tengo que aceptar, decir, a veces, ¿por qué no nos enseñan esto de una manera diferente? ¿Por qué no nos abren los ojos diferente? ¿Tú crees que la forma de mirar la vida se puede enseñar o educar o transmitir de una manera distinta y no es la ignorancia en que estamos, Gina? Porque la ignorancia es muy grande. Lo que pasa es que la ignorancia está porque... A ver, esto no es solo ahora, es de mucho rato, ¿no? Pero en esta dualidad, ¿no? que vivimos, por decir así, el juego es así. Sin juzgar más allá que sea muy malo o muy bueno. Porque de alguna manera... aquí uno viene a desarrollar el amor y la compasión. Ajá. Y solamente así vas viendo esa dualidad. Es la historia del corazón, ¿no? Porque es como decir, nos hemos desconectado mucho de la sabiduría del corazón, que ahí está la conexión con el alma, con la conciencia. Y le hemos dado mucho
cosa a la mente, al ego, y desde ahí se manipula, hay mucha manipulación, tanto de la luz, que también tiene lo suyo, como de la oscuridad. Entonces, ese juego en que la oscuridad toma el poder y manipula para que nadie pueda entrar en su conciencia de unidad, pierde el juego. Si todos en este minuto entramos a nuestra conciencia de unidad, la oscuridad pierde el juego. Entonces, es mejor estar dormidos, es mejor estar alejados del verdadero conocimiento para que la oscuridad pueda reinar. ¿Y derrotar la oscuridad no es el proceso de la vida? ¿Poder ser más luz que oscuridad? Exacto, pero ya cuando estás en el mundo de la unidad, ya todo es luz y la oscuridad deja de existir. Cuando todavía estás en la dualidad, hay luz y oscuridad, todavía te paras en la luz y miras a la oscuridad al frente. Cuando entras al mundo de la unidad, ya no existe la dualidad, no hay desintegración, ya no miras oscuridad en ningún lado, no existe. ¿Cómo vive una persona que tiene conciencia de unidad, Gina? ¿Cómo vive una persona con conciencia de unidad? Cuando surge eso, vives mucho el aquí y ahora, porque el aquí y ahora es instante, el aquí y ahora no hay pasado ni futuro, todo está en el presente. Y en ese presente es donde está esa conciencia de unidad. Lograr ese punto de ese estado presente, este instante, este es el punto. Si no, estoy en el pasado o estoy en el futuro viendo qué voy a hacer, cómo va a ser todo o qué me pasó antes, y ahí estoy en la dualidad. Pero cuando logres estar en este eterno presente, aquí y ahora, ahí empieza el camino de ingreso a la conciencia unitaria. Pero ese instante presente lo perdemos todos los días. ¿Por qué? Porque estamos todo el día pensando qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Estamos en la dualidad de las emociones, a veces bien, a veces mal, y nos olvidamos de nuestro eterno presente. ¿Y quién está en el eterno presente? Es el corazón. Porque si el corazón no bombeara, no hay nada. Ni la mente más brillante de este mundo, no hay nada. Vamos a continuar ahora después de comerciales. Gina, ¿a los países se les pueden hacer limpiezas kármicas, a las naciones, a las comunidades, o solamente es a nivel individual? No, también, digamos, cuando se dan las oportunidades grupales, ¿no es cierto? Siempre que uno, digamos, logra abrir conciencia, no solo haces para ti, sino también lo entregas inmediatamente, es como para los otros, ¿no? Cualquier avance tuyo, también es importante darte cuenta de entregarlo a los otros, ¿no? Tú lavas la fruta y todos empiezan a lavar la fruta, ¿no? Como el mono 100, uno empieza a lavar la fruta y todos empiezan a lavar la fruta. Entonces, esa conciencia unitaria es la que ahora empieza a emerger en este mundo, porque antes eran todos muy islas y cada uno era dueño de sus países. Ahora, con todo lo que está pasando, tú te enteras qué pasa al otro lado, qué está sucediendo, tanto lo bueno y lo malo. Entonces empieza a abrirse un espacio ya de comunidad, porque ahora están todas las redes abiertas. Antes tú no tenías idea que podía pasar en otro lado, pero ahora todo se sabe. Y esa es la conciencia unitaria.
es que el hombre tiene que empezar, el ser humano, a conectarse, ¿no es cierto?, con esa conciencia y hacer el cambio. Ahora, en tiempos parecería como lento, pero yo diría que en este minuto la humanidad puede estar pasando por este momento difícil, pero también podría ser peor, porque han habido otros antes que han lavado la fruta y gracias a eso no estamos peor de lo que estamos. No involucionamos, siempre estamos evolucionando para bien, nunca miramos para atrás y involucionamos. Más que involucionar, yo diría como te estancas. Quedas estancada, como que puedes repetir como la ardillita en su rueda, ¿no? Puedes darte vueltas. O sea, por decir así, la idea es salir de la jaula, pero puedes vivir en la jaula mucho rato. Pero más que involucionar, desde mi canal yo veo más bien estancamiento, porque si yo digo yo involuciono, es como decir no hay esperanza, es como que decir estancamiento es darle esperanza a que esa ardilla salga de la jaula. O sea que no hay, todo el tiempo el proceso es para crecer, para aprender, para llegar a la conciencia de unidad. Exacto. Entonces todo lo que tenemos que resolver, ¿no? Este tesoro del alma que guarda, digamos, sus aprendizajes difíciles, como sus ahorros, ¿no? Digamos, todos sus talentos, todo lo que esa alma viene y puede entregar ese potencial, ¿no? Eso, por decir así, es lo que venimos como a trabajar aquí. Y cada uno en el lugar donde esté viviendo va sacando lo mejor. Ahora, situaciones difíciles pueden frenar, estancar eso, pero si tú eso lo vas disolviendo, transmutando, resolviendo, soltando, inmediatamente toda esa energía atrapada empieza a recuperarse. Es como por decir, tú vienes con un 100%, tú llegas acá y tienes un 100% para tú vivir esta vida. Y hay un 40% que tú cargas todos estos procesos difíciles de la dualidad. Y hay un 60% que te queda libre para ti. Ahora, mientras más vas resolviendo esos 40%, vas recuperando el 100% que eres. En este proceso, Gina, de cambiar y de evolucionar, ¿cómo explicar las diferencias entre las personas y entre los países y las comunidades? Es decir, porque hay algunos que les va mejor que a otros. ¿Cómo poderlo explicar? ¿Cómo poderlo decir, por ejemplo, a un niño que sus padres se mueren o que tienen los niños de Afganistán? ¿Cómo poder explicar de manera que lo puedan al menos aceptar o entender? Claro, por decir, desde el consciente, a ver, voy a explicarlo de otra manera. Cuando alguien tiene un accidente de auto, ponte tú, y eso se ha explicado, la persona, de pronto esa situación es tan difícil que queda desconectado, no siente el accidente, no siente el dolor, nada, y de pronto se despierta, si es que no fallece, se despierta, ¿no es cierto?, en el hospital, en la clínica, y la persona vuelve y recién se da cuenta que tuvo un accidente. Hay un mecanismo subconsciente que digamos, lo resuelve así. Entonces, cuando estamos en situaciones de guerra, en holocausto, o en esta situación que estamos viendo, ese subconsciente, sobre todo en los niños,
hace un proceso en que el niño conscientemente no sufre, pero sí es guardado el trauma o la situación, cosa que después, con el tiempo, eso sale. Y ahí, con el tiempo, entonces, el trauma de guerra, digamos, empieza a atormentar a la persona, como quien dice, como la noche oscura del alma, donde tienes que cruzar esa sombra y finalmente llegar a la luz, a la verdad de ti, a tu compasión, al perdón. Entonces, esta humanidad ha pasado por este oscurantismo mucho tiempo, no solo ahora. Y en toda esa fase, todas las personas que han pasado cosas muy difíciles, muchas han sido resilientes, han logrado cruzar esos sufrimientos. Entonces hay un mecanismo, ¿no?, de defensa, ¿no?, de levantamiento de defensas que tiene el subconsciente, para que eso tú lo puedas digerir y lo puedas ir restaurando en el tiempo. ¿La pandemia tuvo un sentido? Bueno, la pandemia es, por decir así, un entrenamiento donde tú viste como tus defensas físicas dónde están. Recién las personas empezaron a dar cuenta que cómo debo nutrirme, cómo debo fortalecer mis defensas, ¿no? Y entonces ahí las personas empezaron a preocuparse más de su cuerpo, a mirarse de otra manera. Y de esa manera, por decir así, vas creando anticuerpos y vas fortaleciendo. El subconsciente inmediatamente entra en alerta e inmediatamente empieza a emerger una protección, un banco, ¿no?, donde vas, digamos, logrando nivelar para poder enfrentar esa enfermedad, por decir, o ese virus. Hay muchas cosas interesantes para hablar con Gina. Es una manera distinta de mirar la vida. Es bien interesante que podamos abrir la mente, como les he dicho tantas veces en este programa, para escuchar y mirar explicaciones diferentes. Hay otras respuestas a la vida, no solamente en lo material. A Gina, muchísimas gracias. Hay muchos temas por seguir hablando. Alguna vez la vamos a volver a llamar, pero espero que ustedes hayan aprendido y estén inquietos por una temática como las limpiezas kármicas y lo que cargamos en esta vida y cómo tenemos que llegar a una conciencia de unidad. Muchísimas gracias, que la pasen bien.